vamos a ver lo que sería la práctica 7 que corresponde a fertilización. Ya veíamos anteriormente cómo se lleva a cabo la formación de los gametos, que obviamente pues va a ser un proceso muy importante para que una vez que estén listos se pueda llevar a cabo la fertilización y obviamente también una vez que los organismos estén sexualmente maduros y en algunos casos pues se encuentren en la época reproductiva, pues se pueda llevar a cabo este proceso. Entonces, chicos, con lo que ustedes ya saben, ¿quién me dice qué es o cómo podría definir qué es la fertilización? Es la unión de gametos masculino y femenino. Ok, va a ser la unión de los gametos masculino y femenino. ¿Y qué estructura se va a formar o qué, cómo se llama? Se forma el cigoto. Y se forma el cigoto. ¿Perdón? Ok, entonces, como resultado de la fertilización, obviamente de la unión de el gameto masculino y femenino, se va a llevar a cabo la formación del cigoto. En este caso, chicos, ¿qué es muy importante también durante el proceso? ¿Qué se restablece? La condición diploide. Exactamente. La condición diploide, pues característica de cada especie, se va a restablecer. Porque si ustedes recuerdan, esos gametos, ¿cuál es su número y su dotación cromosómica? NS. NS. Entonces, obviamente, al fusionarse van a ser 2N, es decir, se vuelve a restablecer la diploidía para que entonces continúe con la siguiente fase del desarrollo. ¿Sale? Ahora, chicos, ¿dónde se lleva a cabo la fertilización? Una vez que el espermatozoide ha fecundado el óvulo, En el o sea, oviducto. en el óvulo. En las trompas de falopio. Ok, por ejemplo, ¿en qué organismos se llevaría en el oviducto o en las trompas de falopio? En los humanos. Mamíferos. Mamíferos. En los En los mamíferos, ajá. anfibios. En los anfibios, ¿dónde se llevaría a cabo la fertilización, por ejemplo? Ah, perdón, es externa. Ajá, va a ser externa. Entonces, si se fijan, obviamente dependiendo del organismo, podemos encontrar que puede haber fertilización de tipo externa, como en el caso de la mayoría de los anfibios, principalmente anuros, en el caso de los peces o de los invertebrados, en donde pues esos gametos son vertidos al medio acuático y ahí se lleva a cabo este proceso. Obviamente, por el contrario, en algunos otros organismos la fertilización va a ser de tipo interna. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, ¿recuerdan esta imagen, este aparato reproductor de qué organismo es? En ave. Aves. Aves, exactamente. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta aquí el de aves, específicamente, ¿en dónde se lleva a cabo la fertilización? Del En el infundíbulo. útero. Exactamente. ¿Por qué no, por ejemplo, a la altura del magnum o a la altura del istmo? ¿Por qué no? Porque ahí es donde se va a segregar sustancias para que empiece a recubrir el huevo. Ajá, y por lo tanto, pues estaría difícil que el espermatozoide pudiera penetrar, obviamente por todas esas cubiertas y poder fecundarlo, ¿sale? Entonces, en estos organismos, como en aves, en mamíferos, la fertilización se lleva a cabo en el infundíbulo o bien en el primer tercio anterior del oviducto, ¿sale? Ahora, dependiendo del organismo, vamos a observar también que esos ovocitos pueden estar bloqueados en diferente etapa y obviamente con la fecundación se lleva a cabo ese desbloqueo. En la mayoría de los organismos, como en anfibios, peces, aves, reptiles y mamíferos, ese ovocito se encuentra bloqueado en metafase 2 antes de que se lleve a cabo la fecundación. A diferencia, por ejemplo, en insectos, se va a encontrar este ovocito bloqueado en metafase 1 y en algunos organismos, como en el erizo de mar, ya se tiene una ovótida, ¿sale? ¿Cuál sería la característica o la diferencia de esa ovótida con respecto a un ovocito de mamíferos, por ejemplo? Que la ovótida ya es haploide. Exacto, la ovótida ya es haploide. ¿Esto qué quiere decir?
que pues ya culminó con la meiosis, ya está madura tanto nuclear como citoplásmicamente, y obviamente en esta condición pues ya está listo para que se lleve a cabo la fecundación, a diferencia de los otros organismos en donde está bloqueado en metafase 1 o en metafase 2. ¿Qué es lo que provoca, chicos, que se desbloquee de esa metafase? El contacto con el espermatozoide. El estímulo que le brinda el esperma. Exactamente, ese estímulo lo brinda por efecto del contacto. Ahorita vamos a ver una imagen que se da directamente con la membrana plasmática del ovocito, ¿sale? Y con eso, pues, continúa o culmina con la meiosis. Ahora, chicos, si tomamos en cuenta que durante la fertilización, pues van a existir diferentes eventos. Aquí en la diapositiva les puse algunos de ellos, ¿sale? De manera muy general. Veríamos que hay una reacción de aglutinación, por ejemplo, lo cual permite que todos los espermatozoides sean atraídos hacia ese ovocito. Hay una reacción acrosómica que es importante para que el espermatozoide pueda atravesar esas cubiertas y que obviamente haga contacto directamente con la membrana del ovocito para que, como ya habíamos mencionado, pues se active metabólicamente, se desbloquee y con ello se formen los pronúcleos para que al final se lleve a cabo la anfimixis o la unión de esos pronúcleos para la formación del cigoto, ¿sale? Por ejemplo, chicos, en este caso vamos a tomar como ejemplo aquí este ovocito. Está bloqueado aquí en metafase 2. Esta sería la membrana plasmática. Esta en azul sería una cubierta primaria, en este caso la cubierta vitelina. Y aquí más o menos como en amarillo está representando a las cubiertas terciarias que corresponderían a las gelatinas, ¿sale? Por ejemplo, ¿a qué organismo podría representar? ¿Erizo de mar? Al erizo de mar, ajá, o a qué otro también podría representar. Anfibio. Anfibio. O anfibios también, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo este tipo de huevo ahorita para ver algunos fenómenos de la fertilización. Entonces, como les mencionaba, lo primero que se va a llevar a cabo es una reacción de aglutinación. Esta reacción va a ser importante porque va a empezar a atraer a los espermatozoides hacia el ovocito. Y esto va a permitir que, bueno, esos espermatozoides hagan contacto con las gelatinas, en este caso tomando ejemplo a este ovocito, ¿sale? Esa atracción, chicos, va a ser especie específica, ¿sale? Esto es muy importante porque si tomamos en cuenta a este tipo de organismos cuya fertilización es externa, pues necesita que la atracción sea especie específica para que sea solamente se lleve a cabo entre los gametos de la misma especie. Generalmente va a haber sustancias que se denominan como gamonas, que se van a encontrar tanto en el espermatozoide como en las gelatinas, y esto va a hacer que la unión, o se lleve a cabo esa atracción para que se pueda unir el espermatozoide a esas gelatinas, ¿sale? Ahora, una vez que se une, es importante que ese espermatozoide se abra paso y atraviese todas las cubiertas. En este caso, ¿qué cubierta primero tiene que atravesar para poder ir alcanzando poco a poco a la membrana del ovocito? ¿Cuál sería la primera cubierta que tiene que atravesar? ¿La teca? No, por ejemplo, ¿La teca? aquí tomando en cuenta aquí La cubierta vitelina. miren, la cubierta vitelina es esta en azul. ¿Las gelatinas? Exactamente, las gelatinas. Entonces, ese espermatozoide, si se fijan, lo que tiene que hacer es atravesar las gelatinas, luego la cubierta vitelina y ahora sí, hasta que las atraviese, va a hacer contacto con la membrana plasmática del ovocito, ¿sale? Igual si lo ponemos o lo traslapamos a otros organismos, pues tiene que atravesar esas cubiertas ovulares para hacer contacto con la membrana del ovocito. Una vez que esos espermatozoides hacen contacto con las gelatinas, se lleva a cabo la reacción acrosómica. ¿Alguien sabe qué es la reacción acrosómica?
Cuando el espermatozoide entra en contacto con el ovocito, No precisamente. ¿Alguien más sabe? El ¿Alguien más alargamiento sabe? del acrosoma que estaba en la cabeza del espermatozoide. Ajá, en la cabeza del espermatozoide va a estar el acrosoma. ¿Y qué va a pasar durante esa reacción acrosómica? Se alarga. Ok, se puede alargar un parte de la membrana interna, pero ¿qué provocaría esa reacción acrosómica? ¿Diferencia de potencial? Esa ocurre un poquito después. Vean, una vez que los espermatozoides hacen contacto, se lleva a cabo la reacción acrosómica. Esa reacción acrosómica se considera como la fusión de la membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide. ¿Eso para qué? Para que todas esas enzimas que se encuentren en el acrosoma se liberen y entonces el espermatozoide pueda abrirse paso a través de esas cubiertas, en este caso de las gelatinas. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos lo que sería la cabeza del espermatozoide. Este es el núcleo y aquí en rosa esto representaría el acrosoma. ¿Sale? Aquí vemos parte del cuello y parte del flagelo. Entonces, como resultado de esa reacción acrosómica, se fusionan estas membranas y toda esta porción pues va a quedar descubierta para que las enzimas se empiecen a liberar. Entre ellas, una es la hialuronidasa. Esa hialuronidasa lo que va a hacer es lisar a las gelatinas para que entonces los espermatozoides puedan abrirse paso y empiecen a atravesar a través de las gelatinas. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, No, que dijo que la fertilización en mamíferos menores se llevaba a cabo en el oviducto o en las trompas. El oviducto, ajá, en el caso, por ejemplo, de primates se considera como las trompas y se lleva a cabo en el primer tercio anterior del oviducto. ¿Sale? Bueno, en mamíferos entonces sería en la tercera parte del oviducto No, o- igual, mira, déjame, te enseño, voy a regresar nomás a una imagen, chicos. Igual, por ejemplo, este es de humano, ¿sale? Todo este es el oviducto o bien las trompas de falopio. Esto, ¿sale? Aquí está abajo el ovario. Entonces, exactamente aquí, en el primer tercio anterior, los espermatozoides tienen que llegar y aquí es donde se lleva a cabo la fecundación, ¿sale? Si lo ponemos o lo comparamos con, por ejemplo, con el de ave, igual, aquí en el primer tercio anterior del oviducto o infundíbulo también es donde se lleva a cabo ese proceso. ¿Por qué? Porque conforme va bajando, va a continuar con la siguiente etapa de desarrollo. ¿Sale? Ok, gracias. Ahora, chicos, una vez que se llevó a cabo esta reacción, el espermatozoide pues va a entrar y va a empezar a cruzar todo lo que serían las gelatinas, ¿sabe? ¿Sale? Entonces van a cruzar las gelatinas y en este ejemplo pues van a hacer contacto ahora con la cubierta vitelina para que posteriormente haga contacto con la membrana del ovocito. En algunos organismos se forma un filamento acrosómico, que es una proyección de la membrana interna del acrosoma. Entonces, ese filamento acrosómico también va a tener una proteína aquí, cuyos receptores se van a encontrar en la cubierta vitelina. ¿Esto para qué sería importante? Pues para que esa unión también sea especie específica, ¿sale? Y una vez que se una el espermatozoide a la cubierta, pues se van a seguir liberando enzimas para que el espermatozoide se abra paso a través de esa cubierta. Entonces, chicos, hasta aquí el espermatozoide, por ejemplo, ya atravesó las gelatinas y la cubierta vitelina. Entonces, ¿con quién haría contacto si ya atravesó estas cubiertas? La membrana del ovocito. Exactamente, con la membrana del ovocito. En el sitio en donde hace contacto con la membrana del ovocito, generalmente esa membrana sufre una elevación que se conoce como cono de fertilización, ¿sale? Y además, chicos, ese contacto que provoca el espermatozoide con la membrana, ¿qué hace o qué produce en ese ovocito?
Un cambio de potencial en la membrana. Por un lado, un cambio, ajá. ¿Y qué otro evento va a ser muy importante? Por ejemplo, ese cambio en el potencial de la membrana, pues va a servir para que se evite la polispermia, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, en el ovocito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese ovocito una vez que hace contacto? ¿Se crea el canal de fertilización? Pero, ¿qué pasa directamente con ese ovocito, chicos? Ese ovocito, por ejemplo, aquí, que veíamos que es el de Pues se anfibio, fusionan, ¿no? antes de fusionarse, ¿Se reacomoda su citoplasma? antes de... Aquí, chicos, está... ¿En qué fase está bloqueado ese ovocito? Exactamente, sale ese contacto. Este fenómeno provoca que ese ovocito se active metabólicamente. Entonces, se desbloquea de metafase 2, emite el segundo cuerpo polar y por lo tanto concluye con la meiosis, ¿sale? Esto va a provocar que entonces ese núcleo del ovocito ahora se convierta en un pronúcleo femenino, ¿sale? Es decir, ya concluyó con la meiosis, emitió el segundo cuerpo polar, entonces ahora se forma un pronúcleo femenino. Y por el lado contrario, también la membrana del espermatozoide se fusiona para que pueda atravesar el núcleo del espermatozoide, ¿sale? En este caso, el núcleo del espermatozoide es más pequeño que el pronúcleo femenino. ¿Por qué, chicos? ¿Se acuerdan por qué es más pequeño? Porque está compacto. Ajá, ¿y se acuerdan en qué proceso o durante qué etapa se compactaba? Acrosómica. Es decir, que durante la espermatogénesis, durante la espermiogénesis, exactamente se va a compactar. ¿Se acuerdan que salen unas proteínas, las histonas, entran las protaminas y se compacta? Por eso, por ejemplo, si los alcanzáramos a ver en un corte, se vería un poco más pequeño el masculino que el femenino. Sin embargo, para que se pueda llevar a cabo la fertilización, ese núcleo del espermatozoide ahora se descompacta el material genético y adquieren el mismo tamaño, formándose el pronúcleo masculino, ¿sale? Estos dos pronúcleos poco a poco se tienen que ir acercando y se le denomina de diferente manera. Por ejemplo, cuando entra el núcleo del espermatozoide, se le denomina como camino de penetración. Cuando se van acercando y se colocan uno frente a otro, se le conoce como camino de copulación. Y cuando ya están hacia el centro, listos para fusionarse, se le conoce como camino de segmentación. ¿Sale? Una vez que ya se encuentran en esta posición, se pueden fusionar y a esa fusión de los pronúcleos se le conoce como anfimixis. El resultado, por lo tanto, va a ser la formación del cigoto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, profesor, la hialuronidasa dijo que era en la membrana, bueno, la membrana del espermatozoide, pero ¿cómo? Es que así se define o cómo. La hialuronidasa es una enzima que se encuentra en el acrosoma. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que en el acrosoma del espermatozoide, que está obviamente en la parte de la cabeza, tiene diferentes enzimas y proteínas? Obviamente todas esas enzimas son muy importantes para que cuando se lleve a cabo la reacción acrosómica se liberen y esto provoque que el espermatozoide se abra paso a través de las cubiertas, en este caso, por ejemplo, de la gelatina o de la cubierta vitelina. Entonces, cuando se lleva a cabo la reacción acrosómica, la hialuronidasa es una enzima que está dentro del acrosoma. Se libera esa hialuronidasa y empieza a alisar las gelatinas. Y esto provoca que los espermatozoides puedan abrirse paso a través de esas gelatinas. Ok, perfecto, gracias. Igual hay otras enzimas, por ejemplo, la crosina, que ayuda a que el espermatozoide, por ejemplo, atraviese la cubierta vitelina, ¿sale? Van a haber diferentes enzimas. Por ejemplo, chicos, aquí en el caso de los pronúcleos, entonces, ¿cuál era su número cromosómico y cantidad de DNA?
NC. NC. Y cuando se lleva a cabo la fusión, entonces, ¿cómo termina? 2N12. 2N, ajá, 12, es decir, se vuelve a restablecer esa condición diploide característico. Una vez que se llevó a cabo la formación del cigoto, inmediatamente se duplica el material genético, termina siendo 2N4C, e inmediatamente comienza la siguiente etapa del desarrollo, que sería la segmentación. ¿Sale? Sin embargo, por ejemplo, en algunos organismos como en mamíferos, durante el camino de segmentación es que se duplica el material genético. Entonces, cada uno de esos pronúcleos es N2C. Cuando se fusionan, pues ya inmediatamente terminan siendo 2N4C. Ya sea que durante el camino de segmentación o cuando se fusionen, al final terminan siendo 2N4C y entonces sí ya están listos para que se lleve a cabo la segmentación. ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Ok, entonces, a ver, vamos a ver la siguiente. Una vez que el primer espermatozoide, mencionamos, se lleva a cabo el contacto con esa membrana del ovocito, obviamente se van a generar ciertos cambios para evitar la polispermia. Entre ellos, encontramos un bloqueo rápido y uno lento, que también se le conoce como reacción cortical primaria y secundaria. Por ahí ya mencionaban, por ejemplo, el bloqueo rápido, chicos, ¿en qué consiste? En el cambio en el potencial eléctrico de la membrana Ajá. plasmática del ovocito. Va a hacer ese cambio en el potencial de la membrana. Generalmente, por ejemplo, ese ovocito tiene un potencial con un valor negativo. Entonces, cuando se lleva a cabo el contacto del espermatozoide con la membrana, ese potencial cambia por el flujo de iones y cambia a un valor positivo, ¿sale? Entonces, ese cambio que es muy rápido evita que los demás espermatozoides hagan contacto con la membrana del ovocito, ¿sale? Es un proceso muy rápido. Sin embargo, posteriormente se necesita de un proceso más lento para que con ello, pues, se genere todo un cambio y entonces sí, ya no puedan entrar y hacer contacto los demás espermatozoides. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo sí, ¿el cambio Ajá. de potencial es dentro de la membrana o afuera de la membrana? Aquí, mira, generalmente, mira, generalmente, sale sodio, entra calcio, entonces obviamente aquí cambia el potencial dentro de aquí. Obviamente va a ser diferente con respecto a lo que está afuera. Ok, gracias. Nada. ¿Y alguien, chicos, conoce qué es lo que ocurre durante el bloqueo lento? No, chicos. Se crean proteínas para, bueno, se producen proteínas para que ya no entren. Los No espermatozoides. precisamente. Por ejemplo, aquí en la imagen de aquí de la izquierda, vamos a observar que durante ese bloqueo lento o reacción cortical secundaria, esa cubierta vitelina se modifica para formar una membrana de fertilización y que con ello ya evite la entrada de los espermatozoides. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, aquí veríamos parte de ese ovocito. Esta sería la membrana plasmática y estas son los gránulos corticales. Esta en azul correspondería a la cubierta vitelina. Entonces, una vez que el primer espermatozoide, aquí lo vemos, hace contacto, ¿qué es lo que ven, qué es lo que observan que pasa con esos gránulos corticales? Parece que están segregando algo para que, no sé, para que se haga más grande bueno, la membrana y que los espermatozoides ya no puedan entrar. Exactamente, bueno, más o menos. Vamos a ver que, por ejemplo, esos gránulos corticales, dentro de ellos hay diferentes enzimas y proteínas. Estas se van a liberar, ¿sale? Se unen los gránulos corticales, si se fijan, a esa membrana,
se rompen las conexiones entre la membrana y la cubierta vitelina y todo el contenido de los gránulos corticales se empieza a liberar. Entonces, por un lado, estas enzimas provocan que esa cubierta se separe. Si se fijan aquí ya está más separada, está más levantada, se hidrata, se endurece y al final se forma lo que se conoce como membrana de fertilización. Y por el otro lado, este espacio que se crea se conoce como espacio perivitelino. Aquí ya tendríamos formado en esta imagen, en la última, entonces el cigoto. Obviamente también todos esos sitios donde están esos receptores, pues son removidos, se alteran y por lo tanto también esos espermatozoides pues ya no pueden hacer contacto. ¿Sale? Entonces como resultado de estos procesos, al final se forma la membrana de fertilización, el espacio perivitelino y aquí ya estaría el cigoto. Es decir, chicos, que ahora esta cubierta vitelina se denomina como membrana de fertilización. ¿Tienen alguna duda? Sí, profesora, disculpe que le estoy entendiendo, pero es que, bueno, a ver, dijo que si me la puede barajar un poquito más despacio, porque, perdón por la expresión. Bueno, dijo que la polispermia es precisamente este proceso que es de la membrana que se endurece, bueno, se endurece para que ya no entren más espermatozoides y los repele, o cómo, es que no entendí Ajá. muy bien. Vean, obviamente, miren, estos fenómenos que se llevan a cabo son muy importantes para que otros espermatozoides no entren y se lleve a cabo la fertilización, sino obviamente crearían un problema y no se desarrollaría ese cigoto. Entonces, estos eventos van a ser muy importantes. Generalmente se da primero un bloqueo rápido, hagan de cuenta que solamente cambia el potencial de membrana, entonces inmediatamente se repelen los espermatozoides. Pero obviamente ese potencial de membrana posteriormente regresa a su valor negativo. Entonces, por eso es importante que se lleve a cabo un bloqueo lento en donde se cambie o se modifique esa cubierta para que ya no entren o puedan hacer contacto los espermatozoides. Vamos a observar que para ese bloqueo lento, los gránulos corticales van a participar. Obviamente, por ejemplo, bueno, no se los menciono, pero por ejemplo con la maestra Hortensia van a ver así muy detalladamente todas las 5 enzimas que llevan a cabo este proceso. Lo importante que ustedes tienen que saber es que estas enzimas se liberan y si se fijan, cambia. O sea, por ejemplo, aquí en la primera imagen, que es esta, que es la cubierta vitelina, cambia cuando la vemos al final. Si se fijan, se separa, se crea aquí un espacio, inclusive hay una hidratación, se endurece y por lo tanto todas esas modificaciones que crea la cubierta vitelina van a ser muy importantes para que los espermatozoides o los demás espermatozoides ya no hagan contacto con la membrana del ovocito y por lo tanto ya no se lleva a cabo o ya no se repita todo este proceso de fertilización. ¿Sale? Entonces, Obviamente tiene que eso va a ver ser... ok. Ajá. Tiene que ver con todo con las enzimas que se están liberando en el medio. No solamente es un efecto físico, sino es también químico para que se endurezca y ya no entre más Sí. espermatozoides. Por ¿Así? ejemplo, con la maestra Hortensia van a ver que, por ejemplo, la primera que es la de la aminasa vitelina, una proteína espermorepulsor. Digo, no se los menciono porque obviamente con ella lo van a ver muy, muy, muy detallado. O todas esas enzimas que se liberan de los gránulos corticales van a generar esos cambios. ¿Sale? Esos cambios, en este caso, por ejemplo, en la cubierta vitelina, para que al final se forme la membrana de fertilización. Ahorita vamos a ver un video y a ver si con eso ya queda un poquito más claro. Si no me dicen, ¿sale? Sí, muchas veces, profesora. A ver, por ejemplo, chicos, si lo comparamos con otros organismos, como en el caso de mamíferos, en ellos la cubierta primaria, ¿cómo se llama? ¿Zona pelúcida? Ajá. ¿Y tiene cubierta secundaria? Sí, ¿no? ¿Cuál sería? La zona vitelina. Exactamente, la corona radiada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el humano está presente la zona pelúcida y la corona radiada, que sería esta. ¿Sale? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de ratón, solamente encontramos la zona pelúcida,
Generalmente en el laboratorio vemos preparaciones de ratón y en esas preparaciones observamos la zona pelúcida y alguna que otra célula folicular que lo acompaña, pero que no forma una corona radiada como en el caso de humano, ¿sale? Entonces, en este caso, obviamente, todos estos procesos se llevan a cabo, pero ahora el espermatozoide pues tiene que atravesar, por ejemplo, la corona radiada o la zona pelúcida, y como ya mencionábamos, se lleva a cabo en el primer tercio anterior del oviducto, ¿sale? Por ejemplo, chicos, en el caso del ratón, que solamente presenta la zona pelúcida, aquí en este esquema, esta como en rojo es la zona pelúcida y esta que se ve como en gris representa la membrana plasmática del ovocito. Entonces, los eventos que se van a llevar a cabo pues van a ser muy semejantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ese espermatozoide tiene que hacer contacto con la zona pelúcida para que se lleve a cabo la reacción acrosómica. Esa reacción acrosómica va a provocar que todas las enzimas de aquí del acrosoma se empiecen a liberar y entonces si se fijan, el espermatozoide se puede abrir paso a través de esa zona pelúcida para que al final haga contacto con quién. La membrana del ovocito. Exactamente, con la membrana del ovocito. Entre el núcleo se forma el pronúcleo femenino, masculino, se llevan a cabo todos estos caminos para que se unan y como resultado pues se forme el cigoto. Si se fijan van a ser muy semejantes esos procesos. En este caso, por ejemplo, en la zona pelúcida está formada por glucoproteínas de una familia que se conoce como ZP, 1, 2 y 3, en donde, bueno, directamente aquí el espermatozoide hace contacto con estas proteínas para que se lleve a cabo todo este proceso de reacción acrosómica y que pueda penetrar, pero si se fijan, básicamente pues son los mismos eventos, ¿sale? Obviamente aquí la cubierta que presentan pues se llama de diferente forma, está constituida de diferente forma, pero básicamente al final el resultado va a ser la anfimixis para la formación de ese cigoto. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, profesora. Ok. No. Vean, chicos, por ejemplo, esta imagen corresponde a anfibio. Anfibio que diga, no, a erizo. Esta es una ovótida, ¿sale? Todos estos son los espermatozoides. Entonces, una vez que el primero hace contacto, más o menos a esta altura, vean cómo estos eventos de la polispermia se continúan, hagan de cuenta, hacia un lado y hacia el otro. Y esto provoca pues que todos esos espermatozoides no se fusionen, se repelen. Vean, comparen esta con esta final. Aquí en la A vemos la bótida con los espermatozoides, ¿sale? Y aquí en la D, entonces, ¿qué veríamos? El cigoto, tal vez. El cigoto, exactamente. Este, que se ve aquí como muy blanco, ese es el cigoto. Vean aquí cómo esa cubierta cambió. Vean ese cambio de la cubierta. Esa cubierta vitelina ahora se denomina como membrana de fertilización. Esta es la membrana de fertilización. Este es el cigoto. Y entonces, este hueco que se ve aquí como negro, ¿qué sería? No, el cono de fertilización pues ya pasó hace mucho. Yo creo que, por ejemplo, Es tal vez el citoplasma, ¿no? es el citoplasma sería este. Este es el cigoto y todo, y aquí está obviamente su núcleo, ahí no se alcanza a ver, y todo el citoplasma. Y entonces, chicos, ¿este hueco qué sería? ¿Sería ¿La el membrana? espacio perivitelino? Exactamente, ese es el espacio perivitelino. ¿Sale? Vean la diferencia aquí entre esa bótida y ya aquí el cigoto, ¿sale? Aquí está el cigoto con su espacio perivitelino y la membrana de fertilización. Y si se fijan, pues tampoco ya no hay obviamente ningún aquí espermatozoide, ¿sale? Desde aquí se empiezan, ya no están aquí cerca de donde se está formando esa membrana de fertilización, ¿sale? Este, por ejemplo, les mencionaba, es de erizo. Ahorita vamos a ver un video. Entonces, chicos, ya se nos va a acabar el tiempo. Porfa, ¿nos podemos volver a conectar para que Perdón. les pase bien el Sí. video? Sale. A ver, chicos, por ejemplo, este es igual de erizo,
¿sale? Esta es la obótida. Aquí vemos una obótida, esta obótida. Y vean. Vean, una vez que el primer espermatozoide hace contacto, por ejemplo, aquí arriba, aquí o acá, vean cómo inmediatamente se separa la cubierta vitelina, se extiende ese bloqueo lento y por lo tanto nos forma la membrana de fertilización, el espacio perivitelino y obviamente aquí ya está el cigoto. Obviamente aquí ya los demás espermatozoides pues ya no se unen. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de eso, chicos? ¿Qué pasa cuando los espermatozoides ya no se unen? ¿Qué va a ser de ellos? Pues seguramente pues, como están en el mar, pues van a... ¿Qué pasaría con ellos, chicos? Por ejemplo, en este caso de erizo. ¿Se los comería el sistema inmunológico? Pero, por ejemplo, aquí en erizo está si tomamos como ejemplo al erizo, fíjense, ¿todo esto qué es? ¿Dónde están? ¿En el agua? ¿Agua salina? En el agua, exactamente. Entonces, pues obviamente ahí, si no se lleva a cabo la fertilización, pues dejan de ser viables. ¿Vale? Y obviamente pues mueren. En este caso, pues solamente se ven dos ovótidas, pero acuérdense que son muchísimos los gametos que son expulsados, tanto por las hembras como por los machos. Ese, por ejemplo, sería en el caso del erizo de mar. Ahí, por ejemplo, vimos ¿cómo se llama? La formación de esa cubierta, de esa membrana de fertilización y del espacio perivitelino. Este, por ejemplo, chicos, es de mamífero, ¿sale? Aquí estaría bloqueado el ovocito en metafase 2. Su cubierta primaria, que es esta, ¿cómo se llama? Si es de mamífero. Zona pelúcida. Ajá, es la zona pelúcida. Esta, por ejemplo, esta bolita que vemos aquí, ¿qué sería? ¿Cuerpo polar? El gajá es un cuerpo polar. Entonces, vean, este es el espermatozoide, ¿sale? Cuando el espermatozoide entra y hace contacto, se genera, obviamente, se activa metabólicamente ese ovocito y ven, se forma aquí el segundo cuerpo polar. Esta representaría esa elevación, aquí exactamente donde hizo contacto el espermatozoide, que sería el cono de fertilización. E inmediatamente vean, ¿qué son estos? ¿Núcleo? Que en este caso, se denominarían, no sé si alcanzan a ver los dos, corresponderían al pronúcleo femenino y masculino. Aquí prácticamente están del mismo tamaño, ¿sale? Se fijan, poco a poco esos pronúcleos se van acercando hacia el centro e inmediatamente se lleva a cabo la anfimixis, que sería la fusión de ellos, y por lo tanto ya está lista para que se lleve a cabo la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase, chicos, del desarrollo? Segmentación. Exactamente, la segmentación. La segmentación la vamos a ver el siguiente lunes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí están viendo que inmediatamente ya se duplicó el material genético y ya comienza la siguiente etapa, ¿sale? Obviamente aquí tomando en cuenta al caso de mamíferos. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, maestra. No. Ahora, por ejemplo, en su práctica viene unas imágenes y ustedes tienen que describir brevemente qué es lo que observan conforme a todos estos eventos que vimos. ¿Sale? En este caso, es esta. Aquí vemos las diferentes etapas. Entonces, por ejemplo, chicos, en el laboratorio les mencionaba que vemos principalmente cortes histológicos de ratón, pero también vemos de erizo y de anfibio para pues, poder completar todos estos fenómenos y que ustedes vean, por ejemplo, sus pronúcleos que están en el centro, que se lleva a cabo la anfimixis, etcétera. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, chicos, aquí la imagen A, ¿qué sería? Cabe aclarar que de la A a la D es de mamífero y la E es de erizo.
¿sale? Este es de erizo y este es de mamífero. Entonces, por ejemplo, chicos, la A, ¿qué es? El cigoto, tal vez. Miren, por ejemplo, vean aquí, vean esta estructura, esta bolita que sería. Y aquí Es está. el primer cuerpo polar donde solo está el pronúcleo femenino. Es el primer cuerpo polar. Ajá, aquí está el primer cuerpo polar. Entonces, ¿esta qué sería? Si solamente hay un cuerpo polar. Ya medio se alcanza a ver, chicos, aquí. ¿Qué sería esta? ¿Sería un El pronúcleo? pronúcleo. Sí. ¿No? El sonido en. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? No, ¿Por qué no? porque apenas, bueno, va a ocurrir la ovulación, es lo que entiendo. Más que la ovulación. Ven, aquí ya está el primer cuerpo polar. Esto quiere decir que este es un ovocito y está bloqueado aquí en metafase 2. ¿Sale? Aquí, obviamente, ya se ovuló. Ya está aquí, por ejemplo, vean, tiene su cubierta primaria, que es la zona pelúcida. Lo acompañan algunas aquí células foliculares, que si se fijan no forman una corona radiada como tal. Y entonces, si hablamos de mamífero y, por ejemplo, de ratón, y que es un ovocito bloqueado en metafase 2, tiene su primer cuerpo polar, ¿en dónde estaría, chicos? ¿En qué parte del aparato reproductor? En las trompas de ¿En las falopio. trompas? Ajá. Obvio. Obviamente, chicos, aquí está ya listo para que se lleve a cabo la fertilización. ¿Sale? Si tomamos en cuenta que es de mamífero, pues estaría en el primer tercio anterior del oviducto. ¿Sale? Listo para que se lleve a cabo este proceso. Ahora vean, si tomamos en cuenta la siguiente imagen, la B, aquí ya no solamente vemos un cuerpo polar. ¿Qué es lo que vemos aquí en la B? Como muchos gránulos. Muchos gránulos, pero además, ¿qué representaría? Ah, de cuenta que esta es la imagen y esta sería como la representación gráfica o ¿El esquemática. pronúcleo? Ajá. Si se fijan, este es el pronúcleo. Ya hay un pronúcleo. Ya hay aquí. ¿Hay un cuerpo polar, chicos, o ya hay dos? Dos cuerpos polares. Dos. Exactamente, ya hay dos cuerpos. ¿Esto qué les indica? Si ya están viendo dos cuerpos polares y el pronúcleo, ¿eso qué les indica? Que ya es una ovótida. Ajá, ya es una ovótida exactamente. Y al menos ya hizo contacto, el espermatozoide ya hizo contacto con la membrana del ovocito, ¿sale? Esto provocó pues que se forme ese pronúcleo, que se emite el segundo cuerpo polar. Y posteriormente, en la C, chicos, ¿qué es lo que alcanzan a ver? ¿Ya están los dos pronúcleos? Ajá, si se fijan ya están aquí del mismo tamaño, ¿sale? ¿Qué camino sería, chicos? ¿El camino de segmentación? Bueno, aquí en la imagen están un De poquito copulación. separados, todavía no están hacia el centro. Entonces, ¿cuál sería? Uno antes del de segmentación. ¿Camino de copulación? Exactamente. Poco a poco se van acercando. Entonces, ahora sí, ¿el de qué camino sería? Segmentación. Segmentación. Exactamente. Y entonces, en la E, ¿qué es lo que vemos, chicos? Ay, perdón. La anfimia. La anfimixis, exactamente. Ahí ya se llevó a cabo la fusión de esos pronúcleos, ya se formó el cigoto. Entonces, esto, chicos, ¿qué sería? Esta. ¿Cómo se llama esta estructura? Espacio perivitelino. Ok, este sería el espacio perivitelino, ¿sale? Y el que está por fuera. Membrana de fertilización. Membrana de fertilización. Exactamente, ¿sale? Entonces aquí vemos esa membrana de fertilización, el espacio perivitelino y obviamente el cigoto. En este caso, pues también aquí,
esa zona pelúcida se convierte en membrana de fertilización. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo que era el cono de fertilización? Mira, donde se lleva a cabo o donde exactamente donde hace contacto el espermatozoide con con la membrana. A ver, exactamente donde el espermatozoide hace contacto con la membrana plasmática del ovocito, esta membrana se eleva y a eso se le conoce como cono de fertilización, a la elevación de esa membrana plasmática en donde el espermatozoide hizo contacto. Gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte no. ¿No? Bueno, ya con esto, chicos, ya pueden contestar el cuestionario de su práctica. Entonces, chicos, para la siguiente, el lunes veríamos la siguiente etapa, que sería la segmentación. Si no tienen más dudas, igual, chicos, nos conectamos con la misma clase clave después de su clase de teoría. ¿Sale? Sí, profesor. Manden, Sí, profesora. por favor, chicos, manden su nombre para la asistencia y